Hola, hola, buenos días. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy, que vendría a ser la segunda parte de el curso de Fundamento de Python 2. Voy a compartir pantalla. Bueno, nosotros estamos finalizando el curso este que es de Fundamentos de Python 2. Hoy lo vamos a finalizar. Les repito, es un curso, es la segunda parte de Python. Lo pueden hacer hasta el 31 de diciembre de 2026. Y bueno, las mismas condiciones que en el Python 1, ¿no? Rendir los parciales de cada unidad, digamos, completar la lectura. Acuérdense de las lecturas que más o menos tienen que estar en un 80%. Es decir, acá las lecturas tienen que estar en un 80%. Y si ustedes tienen los puntos así, los círculos en blanco, significa que no han leído y tienen que dejar este porcentaje en un 80%. Cada módulo tiene su propio parcial, que lo pueden rendir n veces, digamos, para finalizar. El módulo 2 también, digamos, tiene eh, este, el desarrollo, muchas funciones, también tiene su propio parcial. El módulo 3 también tiene parciales, tiene secciones que ustedes pueden analizar. Eh, Recuerden que cada unidad tiene su propio parcial y lo pueden rendir muchas veces, y después, al finalizar, tienen que rendir la encuesta de finalización del curso y la prueba final del examen, ¿no? Y una vez que cumplen todas estas condiciones, recién tienen el certificado de acreditación. Bueno, acuérdense que este curso está alineado con la certificación PCAP, que es una certificación internacional, pero que bueno, esto no está incluido en el examen, digamos, en el curso, pero lo pueden rendir, digamos, tranquilamente por su cuenta. Y bueno, quien esté interesado se puede comunicar conmigo, porque yo tengo, digamos, el contacto para que ustedes puedan rendir la certificación internacional. Hoy vamos a ver el módulo 3 y 4 que nos quedaba pendiente, ¿sí? El módulo 3 y 4 que nos quedaba pendiente, así que eso, vamos a comenzar con el módulo 3. El módulo 3 es programación orientada a objetos. Bueno, acá nos habla de que la programación orientada a objetos es una forma de programar, ¿no? Es muy similar a lo que es el mundo real. O sea, nosotros en Python 1 venimos trabajando con una forma de programación que se llama modo procedural. Este modo es otro modo de programar que estaba más relacionado a lo que es el mundo real, es decir, con objetos. Cada objeto tiene sus atributos y sus métodos. Por ejemplo, no sé, un auto es un objeto y el auto tiene atributos, tiene color, tiene marca, tiene velocidad y tiene métodos que pueden ser las funciones de ese auto, que pueden ser acelerar, frenar. Entonces, digamos que esta es una forma de programar un poco más orientada a lo que es el mundo real, ¿no? Y esta forma de programar obviamente tiene ventajas, como por ejemplo la modularidad, digamos, eh, es decir, está pensado para ejecutar programas muy grandes, de muchas líneas de código. La reutilización, porque ustedes definen una clase y después pueden crear un objeto, una instancia de esa clase. Es decir, te permite, digamos, que el código sea más óptimo y que creemos un código y después lo utilicemos, digamos. Mucho La despacio, escalabilidad. pues tengo una latita de pimiento así, estaría buenísimo, ¿no? eh, Mucho presión. bueno, la escalabilidad que nos permite crecer, digamos, en la línea de código, y es ideal para sistemas complejos. Bueno, acá nos compara, digamos, en lo que es la programación procedural, que era lo que veníamos trabajando en Python 1, donde yo, digamos, trabajaba con datos y funciones que manipulaban esos datos. Bueno, este modo de programación tiene dos desventajas. Una, que no es bueno para sistemas grandes, y otro, que es inseguro. ¿Por qué es inseguro? Porque yo, a través de una función, podía cambiar los datos, por ejemplo, de un sueldo o de un saldo. Podía cambiar, digamos, los datos. Los datos no estaban encapsulados. Entonces, digamos, no, para sistemas complejos no es recomendable.
En cambio, la programación orientada a objetos, digamos, todo está creado en forma de una clase que vendría a ser una plantilla y, bueno, instanciamos objetos de esa clase y a través de funciones de ese objeto accedemos a los datos, donde los datos están encapsulados. Es decir, acá, en este modo de programación, los datos de una función están encapsulados y solamente accedo a la modificación de esos datos a través de métodos de ese objeto, lo cual lo hace mucho más seguro, digamos, para sistemas complejos, ¿no? Tiene lo que se llama la encapsulación, que nos permite trabajar en forma más segura, además, digamos, que son dos formas distintas de programar, porque acá tenemos funciones y datos y todo es, digamos, procedural, es decir, secuencial, y acá tenemos objetos en donde, digamos, creamos una plantilla, que es una clase, y luego instanciamos objetos que son, digamos, son instancias de esa clase, es decir, es lo que realmente creamos que, por ejemplo, podemos tener para dar un ejemplo, la clase vendría a ser un plano. El plano, digamos que es una estructura hecha en papel, digamos, pensada, digamos, ¿no? Pero nosotros cuando vamos a construir la casa vendría a ser el objeto que es, digamos, una instancia de la clase plano. Bueno, lo mismo puede ser, por ejemplo, yo puedo crear un automóvil en papel que tenga ciertas características y eso vendría a ser una clase. Y un objeto vendría a ser un Toyota Hilux, que es un automóvil que existe en la vida real, que es una instancia de la clase automóvil. ¿Me entienden? Es decir, es como que la clase es la plantilla y el objeto es lo que es real, lo que realmente creamos, digamos, ¿no? Bueno, la programación orientada a objetos, digamos, tiene lo que se denomina la clase, que es la plantilla, el objeto, que es una instancia real de esa clase, y ese objeto tiene atributos y tiene métodos. Bueno, el ejemplo más común es, por ejemplo, que yo tenga una clase automóvil, que sea un molde de un auto. Yo creo un molde de un auto y luego creo el objeto. El objeto vendría a ser un Corolla. Esto vendría a ser un objeto real, existe. Corolla es un objeto de la clase auto y este Corolla tiene obviamente atributos que pueden ser color, la marca, la velocidad, que son atributos que son adjetivos. Y los métodos son acciones, que son verbos, como por ejemplo acelerar, frenar. Entonces se programa de otra manera, digamos. Jerarquía de clases. Bueno, acá una jerarquía de clases organiza los objetos de niveles. Las clases más generales están arriba y las clases más específicas están abajo. Es decir, primero que nada, yo defino un plano, que es un vehículo, por ejemplo. Luego de ese plano, yo puedo crear vehículos que son de tipo terrestre, vehículos que son aéreos y vehículos que son acuáticos. Este vendría a ser el padre y este vendría a ser el hijo, ¿no es cierto? Luego de estas, yo puedo crear subclases en donde el terrestre pueden ser vehículos con ruedas o con orugas. ¿Sí? Entonces, esta vendría a ser ahora nietas. Esta vendría a ser el padre y esta vendría a ser el abuelo. Es decir, el abuelo vendría a ser la superclase, el padre vendría a ser la clase y los hijos vendrían a ser la subclase. Es decir, esta vendría a ser superclase, esta vendría a ser clase y esta vendría a ser subclase. ¿Sí? Y lo mismo puedo hacer con animales, digamos, puedo tener el animal que vendría a ser la superclase y las clases mamíferos, reptiles, aves, peces, anfibios. Y bueno, a su vez, mamíferos puede tener una subclase, reptiles puede tener una subclase, aves puede tener una subclase. Es decir, es jerárquico, eso es lo que quiere mostrar acá. Es jerárquico la programación, ¿sí? ¿Qué es un objeto? Bueno, un objeto es una instancia de una clase y representa la entidad concreta en el mundo real. Bueno, es muy fácil porque, bueno, el ejemplo más claro está en el plano de una casa. Yo tengo el plano de una casa que es la clase. Ese es, digamos, la clase vendría a ser como algo, como una plantilla, como un plano, como un prototipo, digamos, ¿no? Y cuando yo armo la casa sí existe, digamos, en el mundo real. Entonces, la clase vendría a ser una instancia del plano.
que vendría a ser la clase. Es decir, la clase vendría a ser el plano. Y lo mismo pasa en este caso del vehículo. Yo tengo un vehículo que es un prototipo y luego creo un vehículo terrestre que este sí existe, ¿sí? Es una entidad concreta que es una instancia del objeto vehículo, ¿sí? Y dentro del vehículo terrestre tengo, digamos, un auto y, bueno, dentro de ese auto, digamos, puedo crear mi propio auto con características propias, como por ejemplo puede tener color rojo y tiene que ser marca de Toyota y tiene que ser, no sé, por ejemplo, polarizado. Bueno, es decir, puedo crear mi propio objeto. Herencia. Bueno, herencia es una propiedad que tiene la programación orientada a objetos que sirve para hacer la reutilización de código. Acá nos dice que herencia permite que una clase hija obtenga propiedades y métodos de la clase padre y facilita la reutilización y reutilización del código. Bueno, como pueden ver acá yo tengo una, una clase que se llama persona. Animal, disculpen. Esta vendría a ser la clase. Y esta vendría a ser, digamos, un objeto. Esta vendría a ser la superclase, esta vendría a ser la clase, esta vendría a ser la superclase, esta vendría a ser la clase, esta vendría a ser la subclase, es decir, estamos hablando de abuelo, eh, padre e hijo, ¿no es cierto? Bueno, cada uno de estos objetos tiene, digamos, un método. Por ejemplo, respirar tiene la clase super. Mamífero tiene pelo, digamos, es su característica. Y perro tiene un método que es ladrar. Entonces, ¿de qué se trata la herencia? La herencia se trata que si yo lo planteo en forma jerárquica, es decir, que perro hereda de mamífero y mamífero hereda de animal, yo en perro puedo utilizar tiene pelo. Es decir, yo estando en perro, en el objeto perro, puedo utilizar el método del padre, que es tiene pelo, y también puedo utilizar el método del abuelo, que es respirar. Es decir, los métodos y los atributos de un objeto, que es del objeto super, pueden ser heredados por el hijo y por el nieto, pero no al revés. Es decir, un método y un atributo de perro no puede ser utilizado por animal, ¿me entienden? Pero sí, digamos, la jerarquía es de arriba para abajo. Bueno, acá nos dice que una forma de poder identificar los objetos que generalmente es un sustantivo, las propiedades o los atributos de un objeto son adjetivos y los métodos de un objeto son verbos. Entonces tenemos la superclase, que es la clase general, la subclase, que es la clase específica, y la reutilización de código vendría a ser en el hijo. Es decir, el hijo, que vendría a ser el que está más abajo, el que está más abajo puede utilizar métodos y atributos de los padres y de los abuelos. Ese es el concepto de herencia. ¿Qué tiene un objeto? Un objeto tiene tres componentes principales. Tiene el nombre, los atributos y el método. Es decir, cuando yo voy a crear un objeto, ¿qué es un objeto? Es una entidad concreta de una clase, es una instancia de una clase. Volvimos al mismo ejemplo, la clase es un plano y el objeto es una casa. ¿Esa casa qué tiene? ¿Identidad? Sí. ¿Cómo se llama? Casa. ¿Propiedades? Sí. Tiene color, tiene tamaño, tiene altura, tiene ancho. Y los métodos de esa casa, no sé, puede ser, bueno, en este caso la casa no aplicaría, pero podría ser, por ejemplo, si aplicamos a un vehículo, el vehículo puede tener acciones concretas como velocidad y frenar, digamos, ¿no? Entonces acá nos muestra, por ejemplo, un Cadillac, que vendría a ser el objeto Cadillac. Este objeto Cadillac es seguramente una instancia del objeto vehículo. Es decir, ya existe una clase que se llama vehículo y Cadillac es un objeto de la clase vehículo. Obviamente el nombre vendría a ser Cadillac, que vendría a ser lo que tiene un objeto. La propiedad es de color rosa y el método es moverse o acelerar, que son métodos propios de este objeto. Entonces volvemos a lo mismo, sustantivo vendría a ser el objeto, el adjetivo vendría a ser el atributo y el verbo vendría a ser el método. Bueno, acá tenemos un segundo ejemplo, bueno, en el caso de un gato llamado Rodolfo,
que es un objeto, que ese objeto seguramente viene de una clase animal, por ejemplo, podría ser una clase animal, y dentro de animal tenemos el objeto Rodolfo, que ese objeto Rodolfo tiene una identidad, que es Rodolfo, tiene una propiedad que es grande y tiene un método que es dormir. Bueno, y acá tenemos el código Python, ¿no? Eh, bueno, tu primera clase en programación orientada a objetos, bueno, primero tenemos que crear un molde, que vendría a ser el plano de la casa que yo hago referencia, y después tenemos que crear un objeto que es una entidad concreta del mundo real de esa clase. Es decir, siempre la clase es como algo abstracto, es decir, algo como que yo quiero, es de lo que yo quiero hacer, de lo que yo quiero crear. Es un molde, una plantilla, un plano. Y el objeto, ese sí, es una entidad real que es de tipo clase, es decir, es una instancia de la clase. El proceso de pasar del molde, digamos, de la plantilla al objeto se llama instanciación. ¿Sí? El objeto de pasar del plano, digamos, que nosotros tenemos en papel a un objeto concreto, digamos, que puede ser el auto o una casa, se llama instanciación. Entonces acá fíjense que el objeto está instanciando la clase. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque cuando instanciamos la clase está entre dos paréntesis, ¿sí? Es cuando creamos el objeto. Bueno, acá fíjense que tenemos la clase que está ahí, este sample class, y acá estamos creando el objeto de tipo clase. Este es un objeto de tipo clase. Bueno, este es lo mismo. A ver. Bueno, es lo mismo, nada más que estamos creando una clase que se llama TimeSimpleClass y es la instanciación que vendría a ser la creación del objeto de tipo clase. Acá estamos creando el objeto. Fíjense que en el código acá de Python estamos creando la clase acá y acá estamos creando el objeto que es de tipo clase. Es decir, acá colocamos el nombre de la clase entre paréntesis, que es este nombre. Entonces, esto vendría a ser la plantilla y este vendría a ser el objeto concreto o la entidad concreta. Bueno, estructura de datos, en la pila, que vendría a ser una estructura de datos que vendría a ser último en entrar, primero en salir, se acceda por arriba, es decir, es como si fuese una cubeta donde yo voy metiendo cubos, y obviamente el último cubo que entra es el primero que yo saco, es decir, este entra primero, entra el segundo, el B, el tercero y el cuarto. Y cuando voy a sacar, tengo que sacar este primero. Entonces, por eso dice último entrar, primero en salir. Bueno, ¿qué operaciones puedo realizar en la estructura de datos? Push, que vendría a ser agregar elementos, y pop vendría a ser eliminar elementos. Eh, bueno, en la pila, digamos que es una estructura de datos, se maneja de manera bueno, en un enfoque procedural tiene sus propias funciones y en un enfoque de programación orientada a objetos también, digamos, existe esta estructura de datos y se maneja con otras funciones. Por ejemplo, acá en el enfoque procedural, bueno, el concepto de pila sigue siendo el mismo. Último en entrar, primero en salir, pero yo con push voy agregando datos y con pop voy eliminando datos, ¿sí? En cambio, ya en orientado a objeto, digamos, yo tengo que crear, digamos, a ver, problema, procedo al POC, acá está. Bueno, acá, fíjese que tenemos la diferencia entre un enfoque procedural y la diferencia entre una programación orientada a objetos. En un enfoque procedural, esta estructura de datos, que es una pila, los datos están expuestos, puede haber modificación no controlada y es difícil de escalar. Digamos, esos son los riesgos que tiene una estructura de una pila en un enfoque procedural. En cambio, en una programación objeto, digamos que tengan en cuenta que yo accedo a los datos y los atributos de un objeto a través de métodos. Por lo tanto, eso es encapsulación, tiene, digamos, más seguridad, tiene mayor reutilización de código y puede escalar indefinidamente, es decir, para códigos complejos. O sea, bueno, acá nos está mostrando claramente cómo una estructura de datos común en el enfoque procedural puede ser riesgoso porque genera mucha vulnerabilidad, porque los datos están expuestos y cualquiera puede acceder a través de una función a los datos. En cambio, en una programación orientada a objetos, los datos que tienen acá, solamente yo accedo a esos datos con funciones de ese objeto. Por lo tanto, eso se llama encapsulamiento. Y el encapsulamiento lo hace más seguro al código, digamos.
Bueno, eh, bueno, el concepto de encapsulamiento, los datos están protegidos dentro del objeto y solo accedo a esos datos a través de métodos del objeto. Eh, bueno, acá tenemos propiedades de programación de variable de distancia. Bueno, el concepto de variable de distancia, yo tengo el objeto auto, ¿sí? Y, digamos, puede obtener, ese auto puede ser de color rojo o azul, la marca puede ser Toyota o Ford, la velocidad puede ser 120 o 90, es decir, los atributos de un auto pueden ser diferentes. Las propiedades pertenecen a cada objeto, es decir, cada objeto tiene sus propias propiedades. Entonces yo acá defino, por ejemplo, la clase auto, que es la plantilla, eh, esta es la plantilla, y acá, digamos, en auto 1, yo creo una instancia de la clase auto, pero de color rojo. Y en auto 2, que es otro objeto, creo una instancia del atributo de auto que es de color azul, es decir, tendría dos objetos, auto 1 que está haciendo referencia a un auto de color rojo y el auto 2 que está haciendo referencia a un auto de color azul. Cada objeto guarda su propio estado. Bueno, eso nos permite independencia de objetos, datos encapsulados y propiedades. Acá todo completo del mismo. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, una clase que es una plantilla, ¿no? Esa clase que se llama example class tiene un atributo que es counter igual a 3. Ese es un atributo propio de esta clase. Pero abajo yo lo que creo es objetos de esta clase, es decir, este objeto 1 es una instancia de la clase example class, este objeto 2 es un objeto de la instancia, es una instancia de la clase example class, y este objeto 3 es una instancia de la clase example class. Y cada uno de estos objetos tiene sus propios atributos que son locales, es decir, este atributo es propio de este objeto. Este atributo es propio de este objeto y este atributo es propio de este objeto. Pero, digamos, yo puedo, como esta vendría a ser la clase y esto vendría a ser los objetos, yo puedo utilizar, digamos, en estos objetos los atributos del padre, que vendría a ser counter igual a 3, si lo necesito, ¿no? Eh, bueno, acá evite errores. Esta es una función de Python que evita errores, que lo que hace es verifica si ese atributo existe en el padre. Es decir, yo para poder utilizar atributos en el hijo, en los objetos, digamos, que están debajo de la clase, en los objetos que están acá abajo, yo necesito saber si ese objeto que quiero utilizar acá, por ejemplo, quiero utilizar el objeto B, el atributo B, disculpe, quiero utilizar el atributo B acá o acá en este objeto o acá en este objeto, pero yo no sé si existe en la clase padre. Bueno, esta función hash attr me permite saber si es que existe este objeto en el atributo en la clase padre, ¿sí? Como por ejemplo acá. Eh, la vida interna de las clases y objetos. Bueno, acá tenemos la clase persona, que tiene, bueno, todos los objetos, digamos, todas las clases que yo defino tienen un nombre, un módulo y una base. Y los objetos que yo creo son instancias de esa clase. Eh, a ver si está. Python permite inspeccionar objetos de clase, es decir, muchas veces nosotros, así como en el caso anterior, queremos saber si es que existe una variable definida en la clase padre y utilizamos esta función. También acá nosotros podemos hacer referencia a, digamos, a hacer una inspección de clase, es decir, verificar si existe el objeto P, digamos, de qué tipo es, de ese objeto de qué clase es. ¿Sí? Type es como si fuese una lupa que nos permite averiguar, digamos, de qué ese objeto a qué clase pertenece o de qué tipo es. Entonces, estas dos vendrían a ser como una lupa que nos permite, parado en un lugar, es decir, parado en un objeto, poder averiguar si existe un atributo en la clase padre o si existe un objeto
este tipo, de esta clase, digamos. Bueno, y eso vendría a ser introspección, pero también existe lo que es la reflexión. La reflexión, bueno, acá fíjense que estamos utilizando las dos funciones que acabamos de ver en introspección. ¿Qué es introspección? ¿Esto qué te averigua? Esto te averigua si es que existe un atributo en la clase padre. ¿Y esto qué te averigua? Si es que existe, a qué clase está haciendo referencia un objeto. Entonces, esto vendría a ser todo en tiempo de ejecución, ¿no? Estas dos funciones de Python te permiten hacer introspección y reflexión, modificar el objeto en tiempo de ejecución. Reflexión, pero un segundito. Reflexión nos permite modificar, digamos, un atributo, modificar el objeto en tiempo de ejecución. Eh, es decir, Python permite analizar y modificar objetos dinámicamente. Bueno, la reflexión nos permite modificar los datos, digamos, por ejemplo, acá yo tengo un objeto que tiene estos atributos y yo puedo modificarlos con la reflexión. O sea, la introspección es para ver como una lupa, para poder saber, digamos, si un objeto, yo puedo utilizar en ese objeto los atributos de un padre o a qué clase está instanciando un objeto y las reflexiones para modificar atributos de un objeto. Bueno, esto vendría a ser funciones específicas, como por ejemplo dict, que vendría a ser para inspeccionar, start with es un filtro, get attrib es obtener un valor, instance verifica el tipo, set attr codifica el valor, Python permite inspeccionar y modificar objetos dinámicamente. Son funciones que se utilizan en introspección y reflexión. El concepto, digamos, lo tienen que manejar, que introspección es averiguar digamos, datos de un objeto y reflexiones, modificar los datos de ese objeto, ¿sí? Herencia en Python, bueno, ya vimos algo de herencia, vimos que es una estructura jerárquica en donde yo puedo tener una superclase, una subclase y luego otra subclase. Yo puedo definir, digamos, estructuras jerárquicas en donde voy a tener el vehículo que tiene su propio método que es mover. Después tengo land vehicle, que, bueno, que es el hijo de vehicle y que tiene su propio método que es wheel. Y después tengo Tran Vehículo, que es, digamos, una hija del Land Vehicle y que tiene su propio método o función que es Trax. La herencia permite crear nuevas clases reutilizando atributos y métodos de otras clases. Es decir, este puede utilizar los métodos que yo definí acá y este puede utilizar los métodos que yo definí acá. ¿Sí? Y subclass en Python es para verificar herencia entre clases. Por ejemplo, si yo coloco i subclass AB, devuelve true si A hereda de B. Es decir, es para verificar si un objeto es hijo de otro objeto. Es más que nada una función que tiene Python para poder averiguar si este objeto, land vehículo, es hija de vehículo o tran vehículo es hija de vehículo o vehículo es hija de tran vehículo. Es decir, me va a devolver verdadero o falso. Instance en Python, bueno, esto me devuelve true si el objeto pertenece a una clase. Bueno, también es otra forma muy parecida a lo que estamos viendo acá, que es type, ¿no? Type y instance son muy parecidas porque me permiten saber si el objeto pertenece a una clase. También si pertenece a una clase padre. Entonces yo puedo, digamos, preguntar acá, B, ¿es un objeto de tipo trans vehículo o B es un objeto de tipo land vehículo o B es un objeto de tipo vehículo? Es decir, es para poder saber si es un objeto, digamos, pertenece a una clase o también está heredando de una clase padre. El operador is, digamos, es un operador que compara la memoria. Por ejemplo, si yo as is b, está comparando la memoria. Es muy parecido a igual a b, pero hay una diferencia importante en estos dos operadores. El primero compara
no solamente el valor, sino la posición de memoria. Y el segundo solamente compara el valor. Por ejemplo, acá nos dice que el igual compara valores. En cambio, el is compara la posición de memoria. Entonces, hagamos de cuenta que tenemos A, que es una lista, ¿no? Y yo pongo que A es una lista conformada por 1, 2, 3. Y luego digo que si B es A, es decir, que B, digamos, también tiene una lista que es 1, 2, 3. Cuando hago A is B, me dice true. Y cuando me dice A igual a B, es true. ¿Por qué? Porque tanto los valores como la memoria son iguales. Ambos apuntan al mismo objeto. Pero si yo, por ejemplo, acá tengo eh, A, que es 1, 2, 3, y tengo otra lista, es decir, esto se va a ubicar en una posición de memoria que A está apuntando a esa posición de memoria y B está apuntando a otra lista que es otra posición de memoria. Entonces, cuando yo haga A igual a B, es decir, exactamente ambos, A y B, tienen los mismos elementos en la lista, por lo tanto es true. Pero cuando pregunte A is B, acuérdense en que is me verifica la posición de memoria, no, te va a decir falso. ¿Por qué? Porque A está apuntando a una posición de memoria y B está apuntando a otra posición de memoria. Eh, es decir, no utilizar is para comparar valores, usar para comparar valores va el igual. Para comparar posiciones de memoria va el is. MRO. MRO es método de resolución de órdenes. Eh, bueno, acá nos dice Python busca atributos en orden. Objeto, clase y superclase, de abajo hacia arriba. Python empieza en el objeto y luego sube la jerarquía. Bueno, Python busca de arriba, es decir, esto es un método que nos permite saber, digamos, buscar, eh, a ver dónde está el resultado mal. Esta es la superclase, este es sub, que depende de super, y el objeto humano. Y acá el objeto. Bueno, acá lo que estoy haciendo, estoy tratando de buscar, digamos, si un objeto pertenece, si un atributo pertenece al objeto o pertenece a la subclase o a la superclase, es decir, a la clase hija o a la clase padre. Y eso se llama MDO. Esto no me acuerdo bien, chicos, cómo funcionaba, pero bueno, cuando tengan esta situación, lo que tienen que hacer es copiar esto y pueden utilizar un superagente. ¿Por qué? Porque los superagentes son más, ¿cómo le puedo decir? Más introspectivos, son más eficientes porque son múltiples agentes que están averiguando lo mismo y uno de las IA que utiliza superagentes y que no tienen que pagar nada, que es gratuita, es Grok. Grok, digamos que es una IA que muy potente, digamos, en su versión suscripta, pero en su versión gratis, y fíjense, yo estoy trabajando en la versión gratuita, copio la imagen acá, ¿para qué? Para que Grok comience a trabajar con múltiples agentes. Y fíjese que lo que va a hacer Grok es disparar múltiples agentes para poder obtener una información muy general de lo que dice esa presentación, ¿no? Entonces ahí está disparando agentes, ¿ve? Hay un agente 3 ya acá, ya va a aparecer un agente 1, un agente 4, bueno, agente 3, ya tiene 3 agentes trabajando en la diapositiva que yo le paso, y acá me dice que, bueno, Python busca atributos de abajo hacia arriba, bueno, eso ya lo vimos, el objeto, la clase y la superclase, está bien hasta ahí, muestra, es una instancia sub de la clase hija, bueno, MRO indica el orden lineal en que Python recorre la jerarquía. Bueno, y acá nos da un ejemplo, digamos, de cómo, digamos, yo busco este atributo, que es un atributo, digamos, que yo tengo, lo busco, digamos, de abajo para arriba. Voy preguntando, ¿está este atributo en este objeto? ¿Está en el padre? ¿Está en el abuelo? Es decir, y acá nos va mostrando ese ejemplo. Eh, Así que es muy importante también digamos, esta IA, ¿no? Bueno, el ChatGPT lo trabaja también, fíjense, lo trabaja, pero no lo trabaja como superagente. Lo trabaja, digamos, como
como una IA de pensamiento profundo. Yo le paso, digamos, la imagen a la IA y fíjense que ahí no dispara agentes, ¿sí? Nos dice que el MRO es el orden en que Python busca atributos, métodos dentro de una jerarquía de clases. Y nos da ejemplos, todo, pero no dispara, digamos, lo trabaja como pensamiento profundo. Obviamente estoy hablando todo en su versión, digamos, gratuita, ¿no? Jerarquía, bueno, estos son, digamos, los conceptos de lo que existe en programación orientada a objetos. La herencia es, digamos, que yo puedo tener un objeto hijo que hereda los atributos del padre, los atributos y los métodos del padre, y el padre puede heredar los atributos y los métodos del abuelo. El polimorfismo es que yo puedo tener heredar el atributo del padre. Bueno, acá nos faltaría encapsulación, que encapsulación es un concepto también de programación orientada a objetos, que a través de funciones yo puedo acceder a los datos de un objeto, ¿no? El polimorfismo es que yo puedo heredar, digamos, los atributos, los métodos de un padre, y a ese método lo puedo especializar. Le puedo, digamos, cambiar la forma. Y eso es, digamos, polimorfismo. Es decir, vuelvo a repetir, el polimorfismo es aplicar la herencia, es decir, que un hijo herede, digamos, del padre un método, pero a ese método yo le puedo cambiar, digamos, o especializar, es decir, lo puedo profundizar, es decir, que en forma genérica voy a utilizar este método, pero a este método acá, en esta clase, yo la puedo especializar, la puedo modificar para este objeto, ¿no? Y la composición es usar otros objetos para poder funcionar, es decir, es poder tener digamos, relación con otros objetos. Bueno, estos conceptos de herencia, polimorfismo, encapsulación, composición son propias de programación orientada a objetos. Herencia simple versus herencia múltiple. Es decir, bueno, la herencia simple yo puedo tener solamente, digamos, un padre. Y la herencia múltiple es que puedo tener, digamos, bueno, la herencia simple sería así. Yo tengo un vehículo y tengo un auto hereda de vehículo, ¿sí? Y la herencia múltiple vendría a ser que yo puedo tener, digamos, A y B como padre, y C es un objeto que hereda de A y de B. Eso vendría a ser herencia múltiple, ¿no? Excepciones, bueno, esta vendría a ser la última parte. Nosotros ya vimos excepción en Python 1, que vendría a ser, digamos, un método que tenemos en Python para poder capturar el error y poder evitar, digamos, que nos salga la pantalla roja. Y bueno, ¿cómo funcionaba? Utilizábamos un tree except, es decir, lo que sospechábamos que nos podía dar un error, le colocamos antes un tree, y luego si esto saltaba como error, el except lo capturaba ese error y imprimía algo por la pantalla. Sí, eso era lo que vimos, y vimos también que el manejo de excepciones es de tipo jerárquico, es decir, hay una excepción que es genérica, esa excepción tiene una hija y esa hija tiene muchos tipos de excepciones, ¿sí? Y obviamente yo siempre tendría que trabajar con la excepción más específica, pero es decir, con zero division error, index error, type error o value error, pero muchas veces no tengo experiencia y yo no sé qué tipo de error me puede tirar esto, entonces puedo trabajar directamente con la genérica, que es exception, ¿sí? Eh, bueno, excepciones en realidad es un objeto que contiene información sobre un error, es decir, el concepto de excepciones es que es un objeto. Entonces, digamos, yo puedo programar, al ser un objeto, yo puedo programar mis propias excepciones, es decir, mis propios errores. Bueno, este vendría a ser el ejemplo de un código en donde yo programo mis propios errores, ¿no? Es decir, puede que yo tenga un error que no esté dentro de estas categorías que están acá, no estén dentro de estas categorías. Entonces puedo personalizar, al ser un objeto, puedo crear mi propio error. Dice, las excepciones no solo son errores, son objetos con datos que puede analizar.
Las excepciones no son errores, sino son objetos que pueden realizar. Bueno, y acá tenemos el concepto de lo que vendría a ser una excepción personalizada. Fíjense en que de esta diapositiva lo importante es que yo puedo programar mi propio error, que cada trip puedo tener más de un except, digamos, y bueno, siempre la recomendación es trabajar siempre con la excepción que es más específica y ir de lo específico a la general, pero bueno, muchas veces eso se necesita mucha experiencia. Bueno, esto vendría a ser la unidad 3 pesada, la unidad 3 es muy pesada, tómala con pinzas, ayúdense con la IA, para poder, por ejemplo, acá si tengo herencia múltiple, herencia simple, herencia múltiple, con la IA le pueden mandar esta diapositiva acá y le digo, explícame con ejemplos la diferencia entre herencia simple y múltiple. ¿Sí? Y bueno, y ahí con la IA, quizá con los ejemplos, se pueden orientar un poquito más. eh, y si es que les resulta complejo, digamos, y no entienden, pueden bajar el nivel de explicación y decirle, no entiendo, podés explicar más básico, eh, hagamos de cuenta para un adolescente de 14 años, porque quizás, digamos, bueno, en este caso, GPT no lo hace tan con lenguaje, pero Grok sí, porque recuerden que Grok fue creado para adolescentes, es decir, tiene el lenguaje de adolescentes incorporado y muchas veces, digamos, las aplicaciones son mucho mejores, más básicas y con lenguaje propio de un adolescente. Bueno, vamos a la 4. 4 es misceláneos. Bueno, estos son conceptos generales, digamos. Bueno, acá tenemos iteración con Shield. Shield genera valores. O sea, nosotros conocemos estructuras de datos que nos generan valores como la lista, las tuplas, los diccionarios. Pero bueno, esta vendría a ser una estructura, un método que es propia de Python que nos genera valores. ¿Cuál es la diferencia? Y si un generador produce uno a uno sin almacenar todo el información en que esta estructura, esta función que tiene Python, que es de shield, cuando yo coloco la palabra shield, estoy utilizando un generador. Ese generador no hace un uso óptimo de memoria. Acá dice, no usa memoria innecesaria, produce valores bajo demanda. Es decir, actuaría como una lista, te tiraría, la diferencia sería que la lista almacena todo esto en memoria. En cambio, el shield te tira un número 1, almacena que te tiró el número 1, pausa, luego te tira el número 2, almacena que te tiró el número 2, luego te tira el número 3, es decir, lo que va almacenando son los números que te va tirando. Entonces, no es lo mismo una estructura de datos como una lista que todo esto está en la memoria RAM, a otra función que solamente te almacena el valor te va tirando. Entonces, esto que es Shell es un generador de valores que digamos, trabaja con tira el valor, pausa, continúa, tira el valor, pausa, continúa, y esto es un loop. Y esto obviamente se utiliza para estructuras más grandes, como por ejemplo Netflix. Ustedes creen que cuando ven Netflix le baja toda la película a su televisor. No. ¿Qué es lo que hace Netflix? Le va tirando por datos, es decir, por porciones de datos, le va tirando por bloques de la película, ¿no? Le va tirando por partes. Y este shell tiene una parte que es un iterador, un, un next que te devuelve el siguiente valor y un stop que termina la iteración, digamos, ¿no? Eh, bueno, es muy importante, sí, es obviamente una función muy utilizada. Y bueno, acá está el ejemplo de Netflix, precisamente porque Shield te va haciendo capturas por partes. Tiene menor uso de memoria, mayor velocidad de respuesta y es escalable para grandes volúmenes, es decir, utilizada en estructuras de datos muy grandes, ¿no? Eh, bucle tradicional, listo de compresión. Bueno, Shield. En Shell, en la estructura de generador, nosotros podemos tener estructuras de datos, como por ejemplo
podemos crear, digamos, en el shell, digamos que es un generador, podemos crear una condición. Por ejemplo, acá estoy preguntando si el número, digamos, de la lista, es decir, yo tengo una lista, que es esta, y yo con shell la comienzo a recorrer y estoy preguntando si es múltiple de 2, es decir, si es múltiple de 2, y bueno, me va a tirar, digamos, si solamente me va a tirar los valores que son múltiples de 2. Bueno, la diferencia clave acá es que nosotros creamos una lista completa con corchetes y con paréntesis creamos un generador. Fíjense en que lo que está entre corchetes es una lista completa, lo que está entre paréntesis es un generador. Obviamente hace un uso mejor de la memoria y es un generador más eficiente. Bueno, lambda también es una función que tiene de Python y es para crear funciones rápidas. Es decir, yo hasta ahora, para crear una función, tengo que utilizar def, el nombre de la función, los parámetros y la acción que voy a realizar. Bueno, en vez de utilizar def, yo puedo utilizar una función lambda, en donde lambda directamente realiza, digamos, la operación, y eso lo guarda en cuadrado. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Es que lambda es una función que hace exactamente lo mismo, pero no tiene def, no tengo que definir def, nada, sino que vendría a ser como una función corta para realizar alguna tarea, pero ojo que no todo se puede realizar con lambda, ¿no? Hay expresiones que se pueden realizar como suma, resta, multiplicación, pero no todo. Acá dice que es una función sin nombre, que es anónima, se usa en una sola línea, es ideal para funciones cortas y muy usada en operaciones rápidas. O sea, conclusión, lambda es como una función, pero sin def. Sin def. Y es para utilizarlo en una sola línea y es una función rápida. Map y lambda. Bueno, map me permite modificar estructuras, transformar estructuras. Por ejemplo, yo tengo acá una lista que se llama lista y yo acá en map utilizo lambda para multiplicar los elementos de la lista, elevarlo a la 2 y el resultado me da esto. Es decir, map me permite transformar una lista y utilizando lambda, digamos, como una función que va a multiplicar, que va a agarrar cada uno de estos elementos y lo va a elevar al cuadrado. Dice map, aplica una función a todos los elementos, lambda define la función en el momento, no se necesita crear funciones adicionales, ideal para procesamiento de datos. Filter nos permite filtrar datos. Por ejemplo, yo acá tengo una lista y quiero que me filtre los elementos que no cumplen una condición. Entonces, me permite, bueno, también acá estoy utilizando lambda para crear, digamos, solamente que me muestre los que son, digamos, distintos de cero, es decir, me filtra solamente estos dos elementos de esta lista. ¿Sí? No, vendría a ser, estos son los que son iguales a cero, es decir, donde x, el resto es cero. Es decir, que son números pares, básicamente te está diciendo, y son estos dos valores. Filter elimina elemento de la lista, lambda define la condición y devuelve true o false. Closure es una función que recuerda las variables incluso después que la función terminó. Bueno, digamos, lo hace a través de inner. Inner, digamos, nosotros tenemos una función. Esa función corre y inner nos permite mantener el valor del resultado de esa función aun cuando termina la ejecución de esa función. ¿Sí? Entonces, acá nos dice que closure es una función más la memoria, guarda variables de contexto, permite crear funciones dinámicas y es muy útil para programación funcional. Es decir, closure vendría a ser un concepto que nos permite guardar el estado de una variable aun cuando termina de ejecutarse esa función. Archivos en Python. Bueno, acá, bueno, los archivos siempre tienen entrada
digamos, cuando nosotros procesamos un archivo, nosotros tenemos que ubicarnos que nosotros tenemos nuestro programa de Python y el archivo está en el disco rígido, ¿sí? Entonces, digamos, el canal que nos permite ejecutar funciones de archivos entre nuestro programa en Python acá, y el archivo se llama stream, o vendría a ser canal, streams. Stream vendría a ser lo que nos vincula nuestro programa de Python con el archivo que está en el disco rígido. Y ese archivo tiene generalmente datos, una parte que son los datos de entrada, el procesamiento y la salida. Es decir, un archivo tiene apertura, tiene procesamiento y tiene cierre o salida, ¿sí? Es decir, leer los datos, procesar los datos y guardar el resultado. Eh, bueno, acá nos dice que en Python un error común que cometen los usuarios es utilizar la ruta con la barra invertida, porque cuando hay barra invertida, ¿qué es lo que hace Python? Lo toma como un escape, que nosotros vimos en Python 1, ¿se acuerdan? Entonces, no se tiene que indicar el path o la ruta con una sola barra invertida, sino con dos barras invertidas, o la otra opción es utilizar disculpe, utilizar la barra común, digamos, ¿no? Eh, no, a ver, disculpe, estoy viendo mal acá. En Python, digamos, para señalar la ruta, yo puedo utilizar la barra invertida o utilizar la barra, las dos barras, para indicar correctamente un path, porque si utilizamos una sola barra, a esto lo toma como salto de línea, es decir, lo toma como n. Entonces, eso estaría mal, te va a dar error. Entonces, o utilizamos dos barras o utilizamos la barra invertida. Stream, bueno, esto es lo que les decía. ¿Qué es un stream? Es un canal que conecta el programa con nuestro archivo para leer o escribir datos. Es como si fuese que ustedes escucharan un cassette. Cuando van a leer el cassette corre hacia la izquierda. Cuando van a escribir, corre hacia la derecha. Entonces, cuando nosotros vamos a leer, cuando vamos a trabajar con un archivo desde nuestro programa, le tenemos que indicar qué es lo que vamos a hacer. Con R le indicamos que vamos a leer. Con W le vamos a escribir que vamos a escribir ese archivo. Y con R más le indicamos que vamos a leer y escribir. ¿Sí? Bueno, acá existen dos formas. El open, ¿por qué dice que es un error común? Porque el open no se suele utilizar porque recuerden que cuando van a leer un archivo tienen que leerlo, procesarlo y cerrarlo. Y muchas veces el open solamente lo abre el archivo, lo procesa, pero se olvidan de cerrar. En cambio, el que se utiliza es with open, que la diferencia entre with open y open es que with open lo cierra, es decir, lo abre al archivo, usted procesa y lo cierra automáticamente. Por qué es necesario cerrarlo? Porque cuando ustedes hacen la modificación en ese archivo, están haciendo la modificación en un buffer del archivo y no, digamos, en el archivo concretamente. Entonces, cuando ustedes van a cerrarlo, recién lo vuelca del buffer a el archivo. Es decir, es como que hacen un commit, digamos. Entonces, si conocen de base de datos, pero eh, es necesario cerrar el archivo, porque si no lo cierran, las modificaciones quedan en el buffer. Entonces, eh, que para evitar eso, para evitar estar cerrando acá, porque si yo utilizo open, tendría que utilizar close. Y muchas veces el programador se olvida de esto y bueno, obviamente las modificaciones quedan en el buffer y no se trasladan al archivo. En cambio with open abre y cierra automáticamente el archivo. ¿Sí? Eh, bueno, hay que recordar que los archivos pueden ser archivos de texto, pueden ser archivos binarios, es decir, si son imágenes, por ejemplo, pueden ser que están en byte. ¿Sí? Open. Bueno, acá nos habla de cómo podemos trabajar con los archivos en modo lectura, solamente vamos a leer, modo escritura, si es que nosotros vamos a sobreescribir o borrar el contenido anterior. Y también existe el modo append, que vendría a ser un archivo
que ya existe y que yo quiero agregarle datos a ese archivo, ¿no? Entonces vendría a ser append. Bueno, leer y escribir es RW y W más creer, leer y escribir. Dice open, conecta el programa con el archivo, el modo define qué puedes hacer, siempre abrir antes de usar with open es mejor práctica. Bueno, eso ya lo vi. Bueno, los dos modos, el modo open para abrir un archivo de texto, ¿sí? Es como lo venimos viendo con R, pero si es que vamos a abrir un archivo de una imagen, digamos que tenemos que utilizar el mismo atributo que es R, pero en vez de, bueno, en archivo de texto esté en archivo de, que, bueno, por defecto, si no colocamos la T, va, va a intentar abrir un archivo de texto. Pero cuando vamos a abrir un archivo de imagen, le tenemos que colocar byte, ¿sí? Porque la lectura tiene que ser por bytes, ¿sí? Dice que texto es el modo por defecto, por lo tanto, si utilizamos R suficiente, binario maneja bytes, por lo tanto, tenemos que utilizar y aclarar que es byte. El puntero define dónde se lee y se escribe, y el modo A escribe al final. Bueno, abrir. Bueno, una forma que podemos utilizar para poder abrir un archivo y puede ser que ese archivo no exista en el disco rígido, es utilizar un tree y ver si este archivo existe. Si este archivo, digamos, existe, lo va a abrir y ningún problema, pero si este archivo no existe, te va a generar una excepción, que va a ser una excepción, digamos, y acá el concepto clave es abrir un archivo, puede fallar, para que no genere un file not found error, hacer un tree para que compruebe, digamos, que el archivo existe, y si es que no existe, te aparezca un mensaje en la pantalla que no existe, y se maneje ese error. Stream, bueno, esto de state in vendría a ser la entrada y state out vendría a ser la salida. Esto no es relevante. Bueno, cerrar el archivo. Bueno, sin close es como yo les decía. Sin close, las modificaciones quedan en el buffer y no se trasladan en el archivo, cosa que es un error. Con close, obviamente, lo que está en el buffer se guarda en el archivo y todo bien. Pero lo mejor es utilizar with open. ¿Por qué? Porque with open ya abre y cierra el archivo automáticamente. Entonces, digamos, el programador no se tiene que preocupar o si se olvida de cerrarlo, digamos, ¿no? Se cierra automáticamente. Bueno, este readline me permite leer todo el archivo. Retorno una lista, cada elemento, digamos, es una línea, es una lista de líneas, es decir, es una lista, el readline me devuelve una lista en donde cada uno de los elementos de la lista es una línea del archivo. Es una línea. ¿Sí? Write. Bueno, el write también ya lo vimos. Me permite escribir, digamos, en un archivo con W. Yo le digo que voy a escribir ese archivo. W borra el contenido anterior, usar salto de línea para la nueva línea. Bitwrite, bueno, eso vendría a ser ya para leer byte, ¿no? Es decir, cuando vamos a leer archivos de tipo imagen, por ejemplo, utilizamos bytewrite, que lo que va a hacer es un arreglo de byte, datos que no son binarios, no es texto y es mutable. Bueno, y acá tenemos el código para poder abrir, digamos, un archivo binario. Into y read. Bueno, read into usa read-write, llena espacios existentes, control de memoria, retorna bytes leídos, read, crea un objeto nuevo, más simple, menos control y puede usar mucha memoria. El bit-write existente llena la memoria, en cambio el read es un nuevo objeto, crea un nuevo objeto. A ver, esto también, no me acuerdo bien la diferencia había otra diferencia del read in, creo que había una, esto
no me acuerdo que hay una diferencia de memoria. ¿Qué diferencia hay en el uso de la memoria entre, estamos acá, entre read into y read? Bueno, eh, si estás leyendo archivos grandes, read into es mucho más eficiente en memoria porque no genera basura. Cada vez read es más cómodo pero menos eficiente. Ah, bueno, acá nos dice, ¿ves? Existente y lo llena. No crea nada nuevo. Read crea un nuevo objeto en memoria. Bueno, read into es para archivos grandes y read para archivos pequeños, básicamente. Bueno, manejo de OS en Python. Bueno, el OS nos permite interactuar con el sistema, automatiza las tareas, es similar a comandos ante terminal. Bueno, acá tenemos que tenemos que importar el OS, que es para utilizar en nuestro programa y saber sobre qué sistema operativo estamos trabajando, sobre qué arquitectura de microprocesador. Toda esa información nos trae esta librería de OS. Por ejemplo, acá, OSName, un name, nos obtiene información detallada si es Linux o Mac, devuelve el objeto con atributo. Bueno, acá nos dice el release, la versión, la machine, nos permite identificar, digamos, la plataforma del sistema operativo sobre el cual estamos trabajando. El manejo de mkdir, que crea un directorio similar a mkdir, digamos, de manejo de OS. El MacDars crea automáticamente múltiples directorios, crea múltiples carpetas, construye una ruta completa, es más potente que mkdir. Acá, bueno, el head, esta función de OS, que es GSW, es para poder saber dónde estoy parado. Muchas veces, digamos, estamos programando y no sabemos dónde está parado, entonces esto nos devuelve, digamos, el path donde estamos parados. El rmdir nos sirve para remover directorios. Eh, el system ejecuta comandos del sistema, similar a la terminal, depende del sistema operativo. Eh, bueno, el class date, el manejo de date. Bueno, acá ya, ya comenzamos a trabajar con manejo de fechas. Bueno, representa una fecha, esa fecha es formato año, mes y día. Es decir, si utilizamos date en Python, como en este ejemplo, nos va a devolver el año, mes y día. También existe timestamp, que el timestamp es para devolver, digamos, le paso un número y me da una fecha, pero esa fecha está en función o referencia al 1 de 1970. ¿Sí? Es decir, en timestamp le paso un número y me lo devuelve en fecha. El replace me permite modificar, bueno, una fecha, digamos, no es inmutable, digamos, un date, por lo tanto, con el replace no modifica la original, crea una nueva fecha, es decir, sirve para crear una nueva fecha, digamos. Bueno, weekday is weekday, que vendría a ser el manejo de la semana. Weekday, digamos, para weekday el lunes es 0 y el domingo es 6. Para is weekday, el lunes es 1 y el domingo es 7. Son más que nada para definir formatos, ¿no? El time, que nos dice la hora actual, digamos, representa la hora sin fecha y el formato de time es hora, minuto y segundo. El time sleep, que bueno, el sleep es para pausar la ejecución del programa. Bueno, según lo que yo le paso, si el sleep es 11, será que 11 segundos pausa la ejecución de un programa y luego continúa, digamos, ¿no? Si le paso 5, pausa 5 segundos la ejecución del programa y luego continúa. Controla el tiempo, permite pausas y simula espera. El close data time, esta
con actame, combina data y representa fecha completa, uso el sistema real, convierte los segundos. Esta tampoco no me acuerdo. Son muchas funciones que la verdad que algunas que las utilizo, otras que no las veo. Bueno, vamos a trabajar con el grok, que es multiagente. Fíjense cómo está disparando a los agentes ahí. Y bueno, acá nos dice clase de time, es una explicación muy clara y visual de Python, combina fecha, hora en solo objeto. Data time es fecha más hora en un solo objeto. Bueno, y tenemos otras funciones como el ASCTime, que combina fecha y hora y representa la fecha completa, y el MKTime, que convierte el data time en segundos. Bueno, ahí está la diferencia y acá tenemos un ejemplo. Eh, bueno, un resumen de lo que es la fecha. Podemos utilizar today para hora actual, now para la hora local y UTC now para, digamos, el formato universal. Type delta, que nos da la diferencia de fechas, calcula la diferencia entre dos fechas y nos da el resultado en días, horas y minutos. Estos que son, digamos, los calendarios, funciones que tiene Python para armar calendario. Bueno, esto también sirve para armar calendario, combina el primer día de la semana, por defecto es lunes, y se puede modificar. Creo que esta lo que hace es armar el encabezado de un calendario. El encabezado de un calendario. Weekday devuelve el día de la semana, uso del número del 0 al 6 y no devuelve el texto directamente. Week header, no, este week header es para los días abreviados y lo usa también como encabezado y en formato configurable. Y bueno, la clase calendar, que es, digamos, para armar calendarios. Bueno, con esto terminamos el curso de Python. Tienen trabajos prácticos en el Drive, eh, en el Drive, en el Drive, que está compartido, que también se lo voy a compartir, le voy a pasar todo, digamos, para que ustedes ya tengan, este, para realizar los ejercicios. Acá donde dice Python 2, clase 3, tienen dos collab, uno con ejercicios hechos y otro con ejercicios para hacer. Los ejercicios hechos tienen acá las consignas, creación básica de una clase y objetos, crear una clase persona con variables de instancia, nombre y edad, luego crear dos objetos de esta clase e imprimir sus atributos. Bueno, acá una pequeña guía define la clase persona con un método init que reciba el nombre y edad, asignar estos parámetros a la variable instancia, crear dos objetos con diferentes valores. Bueno, acá creamos el objeto persona, acá creamos los dos objetos y luego imprimimos los atributos de esos dos objetos. ¿Sí? Eh, luego tenemos el ejercicio 2. eh, bueno, en el ejercicio 2 extiende la clase persona del ejercicio anterior con un método presentarse que imprima un mensaje de presentación. Bueno, acá añade el método a la clase que use la variable distancia, un método de imprimir mensaje personalizado, llamar al método del objeto persona. Entonces tenemos acá la clase persona y acá tenemos el método de distancia modificado y acá lo utilizamos, lo ejecutamos.
Y bueno, acá tiene todos los ejercicios, digamos, para hacer. Les recuerdo siempre que cuando no entiendan el código, copiar esto y lo pueden pedir a una IA, digamos, que comente y explique esta línea de código y copian esa línea de código y bueno, ahí les explica paso a paso qué es lo que está haciendo la línea de código, ¿sí? Inclusive recuerden que le pueden decir, no entiendo, eh, dame una explicación más básica y bueno, pueden modificar el nivel de la explicación. Y acá tienen los ejercicios para hacer, donde también lo pueden utilizar, digamos, la IA, es decir, generar un código acá y acá utilizar la IA esta, que tiene el Colab, o copiar esto y decirle, digamos, a una IA que, por ejemplo, vamos a Grok, realiza este ejercicio en Python y explícalo. Entonces le paso las consignas y bueno, Grok lo va a hacer, digamos, también, pero con múltiples agentes, que siempre es mejor, ¿no? Trabajar con múltiples agentes que con uno solo, porque son muchos agentes que están pensando y hay uno que está coordinando la ejecución de todos y acá me está explicando, entonces quizás la explicación y el código sea más óptimo, ¿no? Bueno, y también tienen acá la clase 4 que tiene también ejercicios para hacer y ejercicios hechos. Todo esto se lo comparto en el Drive. No sé si chicos hay participantes en clase, si quieren hacer alguna pregunta. Eh, También les quería comentar que ya está habilitado el módulo 3 del correspondiente al mes de mayo, claro, del mes de mayo, que es C++. Y ya les envié la invitación a su mail también. Es decir, este curso lo vamos a ver en el mes de mayo, ¿sí? Que es C++ Essential 1. Bueno, chicos, si no tienen preguntas, envío la clase grabada. Nos vemos la próxima clase. Buenos días.